yo estoy compartiendo la pantalla con una señora de verde. ¿La ven? Sí, profe, Bueno, se ve bien. listo. Entonces yo con la ayuda de ustedes vamos a dictar la clase. Esperemos que salga lo mejor posible. Y como Mauro la va a grabar, estamos todos felices y contentos. El tema que hoy vamos a tratar hoy es nuestra última clase virtual, híbrida, presencial, como ustedes lo quieran llamar. Mañana tenemos el último curso de primeros auxilios, ese sí va a ser presencial. Y bueno, antes que nada yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado durante este tiempo. La última unidad, este último tema de la última unidad, es el tema que se refiere a catástrofes y desastres. Lo tenía pensado hacerlo un poquitito más adelante, pero les voy a mostrar un video como introducción del tema. Este tema de catástrofes y desastres lo introducimos para que ustedes hagan después las referencias correspondientes, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto durante toda la cursada. Les voy a habilitar el video dura 3 minutos con 40 segundos, ¿sí? Una vez que finalice, les voy a habilitar la presentación y ahí me van a comentar si le están viendo correctamente. Avanzamos con el video. Escuchen. Catástrofes tecnológicas se han convertido precisamente en uno de los temas más grandes de la humanidad. Hay tan solo que recordar que el accidente nuclear en la planta japonesa de Fukushima, que dejó miles y miles de afectados, o el accidente de Chernóbil, e incluso el derrame de petróleo de la compañía británica BP en el Golfo de México. Alexandra Bondarenko nos relata los casos más impactantes. Este es el resultado de tan solo un error, uno de los muchos que se cometen cada día y que en cualquier momento pueden conllevar una tragedia. El accidente en 1984 en la planta de Bhopal en la India se convirtió en una de las mayores catástrofes tecnológicas de la historia. La avería se saldó con 18.000 muertos y como mínimo 150.000 personas afectadas. La multinacional propietaria de la fábrica se salvó pagando una indemnización de tan solo $500 millones a cambio del cese de las demandas, una suma no muy cuantiosa para uno de los gigantes de la industria química. Vivimos en unos tiempos cuando el medio ambiente y los temores sobre el futuro del planeta no importan a los codiciosos capitalistas. Y lo que pasa es que los países tienen que proteger a la sociedad y controlar mejor la industria privada. Estados Unidos también ha sido escenario de varias hecatombes de este tipo. En el mismo estado de Texas, hace más de medio siglo se produjo una fuerte explosión cuando los trabajadores del buque Grand Camp hacían los preparativos para cargarlo con un fertilizante de nitrato de amonio. Esta catástrofe provocó la muerte de casi 600 personas y al menos 3.500 resultaron heridas. Las transnacionales petroleras también figuran entre las primeras en la lista de causantes de accidentes. Las consecuencias de su actividad van más allá de la tierra y se sienten incluso en alta mar. El 20 de abril de 2010, un gran estallido en la plataforma Deepwater Horizon, operada por BP, dejó 11 fallecidos y un derrame de crudo de millones de litros. Una prueba más de que las reglas en el juego de la seguridad las determinan los ejecutivos de las grandes compañías. El reciente caso en Texas repite lo que pasó con BP, cuando las autoridades no pudieron hacer nada con los magnates petroleros. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo en la planta de fertilizantes. Creo que es el fallo en la regulación o en las medidas de seguridad. Pero lo que importa es que las consecuencias de la tragedia harán que la gente presione a las grandes corporaciones para las cuales las vidas humanas no importan. Y el peligro que encierra todo lo relacionado con la química se hace aún más patente cuando se trata de centrales atómicas. El desastre de 1986 en Chernóbil marcó un nuevo hito. La explosión de un reactor de la central dejó miles de víctimas inmediatas y decenas de miles de fallecidos después por la radiación. Las consecuencias se sienten hasta hoy día. Pasados más de 20 años, millones de personas seguían con preocupación los acontecimientos en torno a la central de Fukushima. En la planta atómica nipona, en marzo del 2010, un fuerte terremoto y un tsunami provocaron una verdadera catástrofe nuclear, causando, según diferentes fuentes, de 15 a 18.000 muertos y desaparecidos.
Si es verdad que la historia de la humanidad se repite en espiral, es aún más cierto que repetimos más bien los errores cometidos antes. Es que, como demuestran los datos, lo último que se ha hecho después de las catástrofes es sacar conclusiones para que en el futuro no haya razones para lamentar lo que no se previno. Alexandra Bodarenko, RT. Bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué comentarios tienen al respecto? El tema de la unidad es catástrofes y desastres, ¿sí? ¿Qué piensan? Ah, es terrible que haya 25.000 muertos, no sé cuántos dijo, por un derrame, una falla de seguridad en una planta. Y 500.000 afectados, o sea, es una locura. Bien. No conozco las medidas de seguridad, no sé de qué era la planta, pero es impensado. Bien. El tema me gustaría que lo comenzáramos a relacionar con lo que hemos visto de accidentes, de riesgo y de prevención. Han visto que se repiten los términos, ¿sí? Nada más que ahora, en vez de tener un accidentado y tener una ART, tenemos miles de accidentados, ¿sí? Muertos, muchos muertos, ¿sí? Pero tenemos las mismas palabras: riesgo, prevención, inversión en la prevención, indiferencia por parte de las personas que trabajan en las actividades, en las industrias, estas que hemos visto, indiferencia por la vida humana. Entonces lo que vamos a ir tratando de relacionar son las catástrofes y los desastres con lo que hemos visto anteriormente de lo que son los accidentes, las probabilidades de accidentes, que eran los riesgos, y las medidas para prevenir estos desastres. ¿Están viendo la presentación a pantalla completa? Sí, profe. Bien. El video ya enseguida cuando toque la filmina les voy a mostrar y tienen el link para que lo vuelvan a ver porque es muy interesante, incluso que vayan a la página para que tengan la transcripción del video. Bien, recuerden una regla mnemotécnica: catástrofe, desastre, en orden alfabético. Primero viene el catástrofe, después viene el desastre. Primero viene la C y después la D. Es una regla mnemotécnica para que no se olviden de la definición. Yo acá les he colocado algunas imágenes para que nosotros tengamos en cuenta por qué vamos a tocar este tema. Fíjense que estas catástrofes y desastres se relacionan íntimamente con el funcionamiento de las industrias. En realidad estoy tocando lugares donde la gente trabaja. Hay fotos de incendio en destilerías. La foto que tenemos a la derecha, en la parte superior, es el estallido de una caldera, que es una caldera de España, que por no tener por tener todas las medidas de seguridad anuladas, porque molestaban las alarmas, terminó estallando. La caldera salió por un costado de la nave, ¿sí? Produciendo obviamente algún muerto. Y abajo está una foto que es hasta ahora uno de los accidentes industriales más graves que hay, que es el que comentaba recién la locutora, que es la fuga de gas en Bhopal, en la India. Esa dirección que está abajo es donde pueden encontrar el video y el sitio donde ha sido extraído el mismo. Ahora bien, ¿qué es una catástrofe? Es una palabra que uno la utiliza muchas veces y lo hace parecer como una palabra como muy complicada cuando uno la quiere definir, ¿sí? Pero vamos a definir la catástrofe como un evento natural, ¿sí? Que puede ser una sequía, una inundación, un terremoto, o humano, que también se denomina antrópico.
Por ejemplo, lo que son estos incendios en las destilerías, algún, por ejemplo, bombardeo que exista, o algún derrame de petróleo de algún buque, ¿sí? Esos son catástrofes que las produce el ser humano. Siempre vamos a hacer alguna alusión a lo que puede pasar en Mendoza. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean la actividad que ustedes se les ha asignado para desarrollar como trabajo final, tienen que caracterizar esa industria. Y una de las formas de caracterizar es colocar, aparte de la actividad, en qué lugar se encuentra. Lo vamos a ir desarrollando hasta el final. Los riesgos de catástrofes en Mendoza pueden ser producidos por aluviones, vientos onda, terremotos, volcanes, tormentas eléctricas, aludes. Por ejemplo, si trabajamos en alta montaña tenemos que tener el riesgo de nevadas copiosas y de aludes, ¿sí? Entonces, siempre refirámoslo a cosas que pueden pasar en Mendoza. Si por ejemplo tenemos una industria que está ubicada en el litoral de la Argentina, vamos a tener riesgos de inundaciones, ¿sí? Por tormentas. Si estamos cerca de una costa, como por ejemplo puede ser la costa de Chile o la costa de Japón, porque obviamente no dudo que alguno se irá a trabajar a algún país diferente de la Argentina, vamos a tener riesgos de tsunamis, por ejemplo, o por ejemplo si van a Estados Unidos, en la costa este hay riesgos de huracanes, ¿sí? Bien, no me estaba sonando el teléfono. Entonces, siempre cuando ubicamos la actividad y cuando ustedes ubiquen la actividad donde van a trabajar, observen su entorno. Piensen cuáles van a ser las catástrofes a las cuales ustedes tienen que estar preparados. Ahora bien, eso lo tenemos claro como catástrofe. Puede ser natural o antrópica. Ahora, ¿qué es un desastre? Es la consecuencia, ¿no? Es el impacto de esa catástrofe, donde se producen víctimas y donde se producen daños económicos. Entonces, tenemos primero la catástrofe que va a producir un desastre, ¿sí? Estos son fallas en los sistemas de abastecimiento, ¿no? Producen hambruna, pueden producir epidemias, pandemias, el incremento de la mortalidad en una región, las migraciones forzosas, porque esas poblaciones, por ejemplo la de Palma, de ahora, tiene que migrar esa población porque ya no puede estar en esa zona de la isla porque está llena de las erupciones volcánicas. Por supuesto que hay un consiguiente abandono de esas casas, la actividad económica, hay una fragmentación de la comunidad, de la familia, hay un problema psicológico de esa gente, y la desestructuración de la sociedad, la alteración de las normas éticas y sociales. Yo no sé si ustedes por ahí han visto lo que sucede, por ejemplo, en los refugios de la gente que son los migrantes. Evidentemente ahí se rompen muchas reglas, porque viven hacinados, porque viven sin las normas básicas de higiene. Entonces hay un rompimiento tanto de las normas éticas como sociales. Estamos hablando en grandes catástrofes que producen grandes desastres, ¿sí? Ahora bien, la catástrofe no se puede evitar, ¿sí? Porque la catástrofe está fuera de nuestro poder. Que ocurra un tornado, que ocurra un terremoto, que ocurra un tsunami, no lo podemos evitar, no podemos evitar la catástrofe, ¿sí? Lo que sí vamos a poder analizar es si podemos evitar el desastre. Y el desastre, en realidad, está muy relacionado al término de la vulnerabilidad. Ya enseguida lo vamos a analizar un poquito más, lo vamos a desglosar. Quiere decir que esa vulnerabilidad, si le sumamos la catástrofe, pero
le restamos las estrategias de prevención, vamos a tener lo que va a ser el desastre. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Quieren que volvamos un poquito para atrás? ¿Andan todos bien? Sí, profe, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, quiere decir que, siguiendo esta fórmula, ¿no? La catástrofe rara vez se va a traducir en un desastre si la población es poco vulnerable, ¿sí? O sea, está fortalecida de alguna manera. Por ejemplo, en los países que tienen más desarrollo económico, ¿sí? Podría llegar a haber una relación, que esta vulnerabilidad, como enseguida lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los países que tienen mejor desarrollo económico pueden llegar a tener o estar preparados de mejor forma para cuando vengan estas catástrofes, ¿sí? Sabemos que la catástrofe va a venir, no sabemos cuándo va a venir, o la podemos llegar a predecir, como son los huracanes, con algunos días de anticipación, y entonces yo puedo llegar a invertir más en eso. Ahora bien, yo les dije al principio que lo que vamos a hacer es un poco de comparación, entonces vamos a comparar desastres y accidentes. Recuerdan que los accidentes eran sucesos inesperados, ¿sí? Violentos, un hecho súbito y violento, ¿se acuerdan? De carácter industrial o tecnológico, que causa daños. Recuerden que nosotros habíamos aplicado la definición para las personas que estaban trabajando, pero en realidad el accidente siempre va a tener por añadidura un daño en la parte material de esa industria cuando hablábamos de los costos directos e indirectos, ¿sí? Y cuanto mayor es el daño, más se aproxima un desastre. O sea, si yo en un accidente tengo un solo muerto, va a ser un hecho penoso, vamos a tener que preocuparnos, va a ser una actividad que va a tener una alta accidentabilidad. Pero si tenemos ya 10 muertos por ese hecho que ocurrió en esa industria o actividad, se va a convertir en un desastre. Y por supuesto que el desastre va a ocasionar cuantiosos daños económicos, paraliza la vida de la población, porque generalmente cuando en una industria o en un trabajo hay una muerte masiva o hay varios muertos de esa misma actividad de forma simultánea, se paraliza la vida de la población. ¿Sí? La población tiene una empatía con eso, y obviamente que los noticieros hablan, en la televisión cada vez que uno lo prende, están hablando de ese tema, ¿sí? Y podemos definir también que aquellos que son de origen natural van a tener mayor cantidad de número de muertos, ¿sí? Y van a ser más severos. Recordamos un poco lo que ha pasado en los desastres 2021. Esto es lo último de este mes de octubre. Fíjense, no me hace falta volver mucho tiempo atrás, le he hecho 2 recortitos de noticias de esta semana, de esta última semana, este último mes de octubre. El último que se está hablando es de Palma y del volcán. Se registraron terremotos muy fuertes, ¿sí? El tema de la lava que ya ha llegado al mar, esto ha sido noticia, ya va casi para las 4 semanas. A principios de octubre, 20 personas fallecieron en un terremoto 5.9 en Pakistán. Fíjense que es un terremoto de 6 grados, que realmente nosotros hemos tenido más de uno en la provincia de Mendoza, y ahora vamos a hacer enseguida una comparación. Otro de los desastres, por supuesto, es la pandemia de COVID-19, que ya lleva casi 5 millones de muertos, y tenía justo el dato porque esta clase yo la doy todos los años, pero todos los años yo renuevo con los desastres del año, ¿no? El año pasado, en diciembre, la di esta clase, en diciembre llevábamos 380.000 muertes en el mundo, y ahora ya llevamos casi 5 millones, son 4.400.000. Incendios en Córdoba,
el huracán Ida en Estados Unidos, donde produjo 50 muertos, y les hago esta observación. Yo recién les hablaba que la vulnerabilidad en los países que tenían mejor desarrollo económico eran menos vulnerables, y fíjense este detalle. Hace 16 años asoló las costas de Nueva Orleans el huracán Katrina, que fue realmente devastador, y murieron más de 1.800 personas. Ahí me falta la palabra, murieron, más de 1.800 personas. Se hizo toda una estrategia y una táctica de implementar medidas de prevención en la zona. Como se tenía el desarrollo del huracán, qué era lo que había sucedido, se modificaron las medidas estructurales, se cambiaron, se hicieron diferentes medidas para evacuar a las personas. Y este año, cuando el huracán Ida llegó a Estados Unidos, que llegó también de forma muy similar al Katrina, llegando incluso hasta Nueva York, solamente se registraron 50 muertos. Entonces fíjense cómo el tema de la vulnerabilidad un poco está de la mano del el poder económico que hay, y no solamente del poder económico, de la inversión en la prevención. Ahí les voy a dejar un link para que vean otros desastres, para que no nos aburramos. Y esto es lo que yo quería comparar. Un mismo desastre, una misma catástrofe, puede producir o no diferentes desastres. Yo acá tengo como referencia un terremoto que fue de la misma magnitud, el terremoto que asoló Chile en el 2010, con 525 muertos, ¿sí? Fue la primera vez que se generó un tsunami y que se inundaron las costas de Chile, y fue un terremoto muy, muy importante, y un terremoto similar en Nepal, en el 2015. La magnitud era similar, eran similares los terremotos. Sin embargo, en Nepal hubo más de 8.600 muertos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el tema de la prevención, que estaría de la mano de el uso de esos recursos económicos en infraestructura, en capacitación de la gente, hace que la vulnerabilidad se vea disminuida. Ahora bien, el desastre entonces, no sé si se puede llegar a prevenir, pero se puede llegar a reducir el efecto, ¿sí? Con campañas preventivas, avisándole a la población, con sistemas de alerta temprana. Chile generó todo un sistema de alerta temprana de tsunami que le permite a la gente desplazarse rápidamente hacia las zonas más altas. Campañas de sensibilización donde se les enseña a los chicos más pequeños cómo deben actuar. Acciones preventivas organizadas donde todos los organismos de la sociedad se ven involucrados, y donde también se aplican planes y simulacros para ver cómo se desplaza la población en el caso de una catástrofe. Hace muy poquito, el 13 de octubre, fue el Día Internacional para la Reducción de Desastres, ¿sí? Entonces, para reducir el daño que puede producir la catástrofe, el compromiso es de todos. Hay que tomar acciones, entre las más importantes está detectar el riesgo, analicen las similitudes con lo que habíamos hablado de los accidentes, diseñar un plan, que también existe ese plan de seguridad, capacitarse, capacitar al personal, realizar simulacros y obviamente actualizarlos, porque esos simulacros, una vez cuando se llevan a cabo, se tienen que ver los defectos que pudo llegar a tener, las fallas que pudo llegar a tener, y mejorarlo. Como vimos en medicina laboral, también hay una medicina del desastre, que se llama emergentología. La emergentología es una disciplina de la salud que permite prevenir, proteger a las personas, preparar a los ciudadanos, realizar la rehabilitación correspondiente cuando existen estos desastres,
dar una respuesta inmediata, ¿sí? Para que no resulte en un desastre la catástrofe que acaba de suceder, y además incluye la coordinación con otros sectores. Por eso es muy importante que acá se integran todos los que son los servicios de seguridad, ministerios de salud, secretarías, los bomberos, la policía, para realizar un adecuado manejo del desastre. Esa prevención está de la mano de la reducción de la vulnerabilidad, ¿sí? Se eliminan los efectos de ocurrencia, o sea, ya que en la catástrofe no la voy a poder detener ni prevenir, tengo que realizar una eliminación de todos los efectos, que sería lo ideal, de esa catástrofe. Obviamente hay una mitigación, eliminar el riesgo a través de estudios de las causas y efectos, compatibilizando el desarrollo económico con la protección de la población, establecer normas, y por ejemplo, establecer códigos de edificación, porque Mendoza no sería una ciudad sismo resistente si no se establecieran normas para evitar que los edificios colapsaran frente a un terremoto, y no pasara lo de Pakistán o lo de Nepal. En Nepal no hay normas de construcción y por lo tanto esa población se ve más vulnerable frente a la misma catástrofe, ¿sí? Obviamente que hay que hacer armar una preparación para la respuesta, ¿no? Disminuir al máximo los efectos adversos, minimizar las pérdidas, desarrollar procedimientos de protección, ¿sí? Y con respecto a la rehabilitación y reconstrucción, son planes que se realizan para que una vez que ha sucedido la catástrofe y que, por ejemplo, ha colapsado algún edificio, haya una posibilidad pronta de rehabilitar los sistemas, tanto eléctricos, suministros de agua, suministros de gas, y ver la reconstrucción cómo se va a hacer, si se va a hacer en el mismo lugar o si se va a cambiar de lugar. Tenemos como referencia en Mendoza el terremoto por allá de fines de 1860, que destruyó gran parte de la ciudad de Mendoza, y los ingenieros que estuvieron trabajando en el tema detectaron que la ciudad de Mendoza no podía volver a construirse en el área fundacional, para que ustedes lo tomen de referencia, sino que había que trasladarla, la ciudad, más hacia el oeste y más hacia el sur. Por eso es que se traslada a la ciudad, se hace como la base la Plaza Independencia, y de ahí en más se comienza a construir, ahí se reconstruye la ciudad, porque habían estado estudiando el tema de las fallas, y habían detectado que fallas importantes pasaban por esa área fundacional, y que no pasaban por este otro lado. ¿Ustedes lo sabían, este tema del terremoto de 1861 de Mendoza? No, yo la verdad que no tenía idea. No tenía idea. Me gustaría que buscaran un poco de información. El terremoto fue en 1861. Casi la mitad de la población falleció en ese momento, porque justo era un Viernes Santo y estaban todos en misa. Fue a las 7 de la tarde. Y la mayor parte de la gente falleció dentro de las iglesias y por una edificación sumamente precaria que había. Entonces, casi la mitad de la población de Mendoza pereció en esa catástrofe, ¿sí? Y por eso es que la ciudad comienza a tener estos patrones de plazas. Ustedes saben por qué las plazas, el porqué de las plazas en Mendoza. ¿Qué son las plazas de Mendoza? ¿Para qué sirven? Sí, porque en caso de alguna catástrofe, para que la gente vaya, se dirija a la plaza.
Exactamente, son puntos de encuentro. O sea, la formación en damero que tiene la ciudad de Mendoza, donde la plaza principal es la Plaza Independencia, con 4 plazas equidistantes de sus vértices, forman puntos de encuentro para que la gente, en caso de que haya algún tipo de terremoto puntualmente, pueda acudir a esos lugares donde son espacios abiertos y donde la gente puede estar segura. Pero todo este tipo de construcción se hizo después del terremoto de 1861. Bien, con respecto al riesgo y a la vulnerabilidad, ¿se pueden relacionar? Era lo que habíamos visto, riesgo en seguridad, sí, en seguridad y higiene, y ahora la palabra vulnerabilidad. Y sí, se pueden relacionar, ¿sí? Para estimar si un determinado fenómeno potencialmente destructivo son capaces de crear situaciones de desastre, ¿sí? Y daños a la población, la economía, la infraestructura y a lo social. Quiere decir que yo tengo que hacer una evaluación de los peligros de desastre, ¿sí? Es un proceso similar a lo que vimos en la parte de higiene y seguridad. Fíjense, son antagónicos, ¿no? Seguridad y vulnerabilidad. Cuanto más segura es una empresa, una industria, una actividad, menos vulnerable va a ser. Ahora bien, ¿cómo se hace ese análisis de riesgo? Habíamos visto el análisis de riesgo en el tema laboral, de higiene y seguridad. Ahora, ¿cómo se hace acá? Es muy similar. Se identifica cada uno de los peligros, que sería, se identifica cada una de las catástrofes que puede llegar a acontecer. Se identifica cada uno de los eventos ocasionados a partir de ese peligro. Supónganse, no tengo infraestructura, si viene un terremoto, colapsa un edificio. Y se cuantifica. Quiere decir que yo, sí o sí, para una evaluación siempre tengo que cuantificar. Si ese edificio tiene 10 viviendas, probablemente yo tenga, aparte de los daños económicos, daños en muertes o heridos si llega a colapsar ese edificio. Ahora bien, yo les puse esta fotografía que me pareció sumamente interesante, que grafica lo que es la vulnerabilidad, ¿sí? Es una fragilidad, fíjense que es una cadena que está atada con una piolita. Quiere decir que esta cadena es vulnerable. ¿Por qué? Porque ese eslabón hecho con la piolita tiene menos fuerza que el resto de la cadena. Esta vulnerabilidad va a describir el grado que un sistema socioeconómico es susceptible o resistente al impacto de una catástrofe, ¿sí? Es función únicamente de la acción y de la conducta humana. Estamos introduciendo el término, como lo introdujimos en el tema del riesgo, de la persona. Si no hay persona, no hay riesgo. Si no hay persona, no hay vulnerabilidad, ¿sí? Porque si no, en la naturaleza libre no vemos entornos vulnerables. Son vulnerables, se transforman en vulnerables cuando están relacionados con la sociedad que vive ahí, con ese pueblo, con esa ciudad. Y está relacionado obviamente con una gestión consciente de ese riesgo, que es lo que involucra todo lo que acabamos de comentar recién. Y sí podemos hacer una ecuación similar a la de riesgo, como que es el peligro por la vulnerabilidad, ¿sí? Esa sería la ecuación del riesgo. Ahora bien, estas catástrofes pueden ser, por su origen, naturales, como los terremotos, como los tsunamis, como las tormentas, como el viento sonda. Tecnológicas, ¿sí? Cuando son de origen antrópico, interviene el humano de alguna forma, interviene en un derrame, por ejemplo como esa foto que está ahí, interviene en una explosión, interviene en un accidente del tipo industrial por un derrame de amoníaco o por una explosión como fue la explosión del año pasado de Beirut, donde explotó un depósito de nitrato de potasio que se utilizaba como fertilizante.
¿Se acuerdan de esa explosión del año pasado? La explosión de Beirut. Sí, la que fue en el puerto, profe. En el puerto. Un manejo totalmente desatendido de la gente del puerto, donde comenzaron a acumular de forma indiscriminada y sin ningún tipo de control nitrato de potasio. El nitrato de potasio se utiliza como fertilizante, pero es altamente explosivo bajo ciertas condiciones de presión y de temperatura. Por lo tanto, se generó una explosión de alta magnitud debido a eso, ¿sí? Después, yo la verdad que no he seguido la investigación del accidente, pero hasta donde pude alcanzar en esa investigación, había sido eso lo que había ocurrido, que no se había controlado como corresponde las condiciones de acopio. Y sanitarios, que bueno, ¿qué les voy a explicar? Si han tenido todo un año en aislamiento, en cuarentena, en pandemia, este origen de esta catástrofe realmente son las plagas, las epidemias, que fue lo que más de lo que ustedes pueden haber leído, no le puedo llegar a aportar. Sí les voy a aportar algunos ejemplos enseguida. Sobre todo les voy a hacer un poco más de hincapié en lo que son estos desastres tecnológicos, ¿sí? Generalmente derivan de sustancias peligrosas, por ejemplo, escapes de amoníaco. Es muy común en la industria cervecera, que utiliza amoníaco, estos escapes de amoníaco. O cuando estoy trabajando con abonos en una actividad agrícola, que yo tengo una sustancia peligrosa como son los fertilizantes, que muchas veces pueden llegar a producir explosiones si el acopio está mal realizado. Causa daños al ambiente, a la salud, ¿sí? Por ejemplo, contaminación de alimentos, ¿sí? O vuelcos accidentales, como por ejemplo pueden ser la gran cantidad de buques que han volcado su contenido de petróleo a los diferentes océanos. Creo que uno de los últimos fue hace unos pocos meses atrás en California. Explosiones químicas, como esta de Beirut, ¿sí? O la lluvia ácida, que en realidad no la producía, por ejemplo, actualmente en la isla de Palma, porque eso sería un desastre natural que está produciendo lluvias ácidas en las cercanías, sino la lluvia ácida producida por industrias que emanan gases de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, que luego, en combinación con el agua, produce las lluvias ácidas. Tiene que haber una persona involucrada, la humanidad, ya sea de la industria, de la actividad, para que se produzcan estos desastres tecnológicos, ¿sí? Accidentes nucleares severos, derrames de hidrocarburos, provocando estos accidentes marítimos que son realmente muy, muy graves, y que obviamente también están afectando al medio ambiente, ¿sí? Están afectando la diversidad marina, por ejemplo, estaba leyendo ahora que las altas temperaturas de los océanos producen que exista una decoloración en algunas barreras coralinas, y se producen lo que se llaman corales blancos, que en realidad no es nada más ni nada menos que el cadáver del coral. Ustedes saben que el coral es un organismo vivo. Como organismo vivo tiene un color, pero cuando aumenta la temperatura del océano, estas barreras coralinas comienzan a morir y se las percibe con esa coloración blanca. Como hechos fundamentales que es importante que ustedes rescaten, les he hecho las pequeñas reseñas de unos 3 accidentes que a mi entender son los más importantes. Si bien algunos han pasado un poco más cerca, otros un poco más lejos, pero no deja de tomarse como referencia, como hito, cuando uno habla de la seguridad industrial. El accidente de Bhopal, en la India. Este accidente se produjo en 1984, ¿sí? Para mí no hace tanto, ¿sí? Fue una fábrica de pesticidas manejada por los ingleses, ¿sí?
y se produjo un escape gaseoso de isocianato de metilo, que se extendió por toda la ciudad, porque no solamente afectó a la fábrica, sino afectó a toda la ciudad e inmediaciones. Casi medio millón de personas se vieron expuestas al escape. ¿Por qué? Después me gustaría que calcularan la densidad del isocianato de metilo y tengan en cuenta, a ver, a simple cuenta, podemos llegar a tener un carbono, un nitrógeno, un carbono más, puedo llegar a tener unos cuantos hidrógenos. Si lo relacionamos con la densidad del aire, ¿qué les parece que el isocianato de metilo es más denso o es menos denso? Más denso. Más denso. Después sáquenla bien cuando estén estudiando el tema. Y fue justamente lo que pasó. Al ser más denso, y al ser una zona de vientos, el isocianato no se levantó por los aires y se fue a la estratosfera, sino que quedó a ras del suelo y se extendió por toda la ciudad y por todas las cercanías. Y el isocianato de metilo es totalmente tóxico. Les cuento brevemente lo que pasó. El tema era que la gente que estaba limpiando la fábrica no estaba capacitada, obviamente que no se le daban condiciones de seguridad, ni se les explicaba a los riesgos que estaban expuestos. La gente de limpieza limpió, sin querer cayó agua sobre uno de los tanques que tenía cianuro de metilo, y el cianuro de metilo con el agua se convirtió en gas, en este gas tóxico, se formó el isocianato de metilo. Obviamente que después hubo explosiones, por eso la fotografía de allí muestra que está todo totalmente oxidado, porque bueno, hubo un incendio también. Entonces, fíjense que en la primera semana se murieron de 7.000 a 10.000 personas, la primera semana. Y después, obviamente que por los efectos, se han muerto más de 25.000 personas, han perdido la vida en los siguientes 20 años. Esto es un dato oficial de la Organización Mundial de la Salud. Otro de los accidentes industriales es el desastre de Chernóbil. ¿Alguien se acuerda o vio la película del desastre de Chernóbil? Sí, la serie fue en Ucrania. La serie, la de 5 capítulos, que estuvo muy buena. Sí. Sí, en Rusia. En Rusia, acá, bueno, en ese momento todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? ¿Qué en Ucrania o no? En Ucrania, pero Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tiempo después, y debido quizás en el año 1989, o disculpen, un poquito antes, creo que en el 88, termina fragmentándose, probablemente por cómo se manejó esta crisis nuclear. Esta crisis nuclear, yo les cuento, para que hagan cuenta, yo estaba en la facultad estudiando química, yo soy licenciada en química, y justo estaba estudiando en esa época los reactores nucleares. Fue muy, muy tremenda la coincidencia. Y el manejo de Rusia es muy similar al de la serie, ¿sí? Obviamente que la de la serie está un poco más guionada, pero fue real. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no dio a conocer que había explotado Chernóbil, y lo minimizaron. Y se minimizó tanto que nadie sabía qué pasaba, ni nadie sospechaba que pasaba algo, hasta que en Noruega, unos días después, no muchos más de 5 días después, comienzan a detectar radiaciones en el ambiente. Y los vientos en el hemisferio norte tienen la dirección de este a oeste, entonces los noruegos comienzan a detectar radiaciones en el ambiente que sobrepasaban a la radiación base que generalmente hay naturalmente en toda la Tierra. Comienzan a hacer preguntas, investigaciones, hasta que llegan a dar con la planta nuclear que había habido una explosión. Pero
más o menos, para que ustedes tengan referencia, 6 meses después, en la Argentina por lo menos, se comienza a saber cómo podía haber pasado el accidente, porque nunca, hasta ese momento, se dieron las pautas claves de lo que pasó. En realidad, bueno, como dice la serie, bueno, es una serie de errores cometidos durante una prueba que desencadenó este accidente, ¿sí? Se eliminó material radioactivo, fueron 400 veces quizás superior a lo que podía ser una explosión de la de Hiroshima y Nagasaki, que habían sido la experiencia anterior, ¿sí? Y en la actualidad la ciudad está deshabitada. Ahí yo le encontré dos fotos. Ahí, si ustedes entran a la página de Macmillan, van a encontrar un montón de fotografías, porque él se encargó durante 25 años de ir todos los años y sacar fotografías de la ciudad de Chernóbil, de Pripyat en realidad. Y sacaba fotos y las iba comparando. Entonces fíjense, la primera es una foto del 96 y del 94, casi 10 años después del accidente, y la otra es en el 2011. Fíjense cómo, bueno, al estar totalmente deshabitada la ciudad, toda la forestación ha crecido, pero lo que tienen que pensar es que toda esta forestación está cubierta con un polvo radioactivo, y que es sumamente peligroso permanecer, vivir en la zona de Pripyat. Alrededor de 4.000 personas fallecieron, si bien en un principio solo fallecieron las 8 personas que estaban más cercanas al reactor 4, y luego todos los que fallecieron fueron los recuperadores, ¿sí? los que limpiaron en realidad la zona, que es muy interesante. Quizás si la pueden volver a ver, o si ven ese fragmento nada más, no les voy a pedir que la vuelvan a ver, a mí me encantó la serie, pero que vean las medidas de seguridad que tenía la gente que estaba levantando el material radioactivo. El reactor 4 trabajaba con uranio y tenía un corazón de grafito, y la gente esta levanta los pedazos de grafito con las manos, si bien tenían unos guantes, pero eran más bien unos guantes de cuero, con algunas gafas, utilizaban algunos delantales de cuero, pero es tan mínimo, le habían colocado planchas de plomo, así que imagínense lo pesado que eran esos trajes, y sin embargo los expusieron durante tanto tiempo que realmente no tuvieron posibilidad de sobrevivir. Yo quisiera saber... Bueno, mire, me da no sé qué. A ver. Se me va a congelar todo, como quisiera. No. En todo caso, lo que voy a hacer va a ser descargarlo y lo vemos enseguida para que no se me congele todo. Tengo el video de lo que es el sarcófago de Chernobyl. Este sarcófago en realidad demoró casi como 5 años en armarse, y el sarcófago de Chernobyl en realidad lo que es una estructura que es una de las estructuras más grandes del mundo, es la más grande del mundo. Para que tengan como referencia, tiene 110 metros de altura, tiene 1,5 cuadras, 150 metros de ancho, y 2,5 cuadras, 250 metros de largo. No se podía construir directamente sobre la estructura del reactor número 4, así que se construyó a unos 180 metros de distancia de ese reactor. Y luego por rieles se la trasladó hasta cubrir el reactor. Se estima, se calcula, por una cuestión de comportamiento de materiales, que este sarcófago, ¿sí? esta arca le llaman ellos, va
durar aproximadamente 100 años. Después, dentro de 100 años, va a haber que volverla a reemplazar. Y lo que se ha hecho es justamente esto, con dos fines. Primero, de que cualquier falla en la estructura de adentro que caiga no genere nubes de polvo. Y la otra es con la intención de que perros tipo de estos perros robot, que son teledirigidos a distancia, vayan destruyendo, ¿sí? Las infraestructuras que hay adentro del arca, ¿sí? No se puede trabajar sobre el arca, por eso es que se utilizaron esos rieles. ¿Han visto algo de la construcción del sarcófago? ¿Cómo lo trasladaron? Lo trasladaron a finales del 18, creo, más o menos, del 2018. ¿Vieron algo? ¿Recuerdan? Es una obra monumental de ingeniería, es algo fantástico. No, profe, yo vi solamente cuando lo estaban planteando, que habían mostrado los renders y los 3D, pero no sabía que ya lo habían hecho. Sí, esto ya lo hicieron, es algo fantástico. Como ingenieros, véanlo, yo les he conseguido un videíto, pero hay muchos videos que explican en detalle. Y como ven, bueno, a ver, de cierta manera es una medida de prevención de que obviamente eso no siga generando radiación, ¿sí? Otra de las... ¿Qué hora es? Ya enseguida terminamos. Terminamos con la primera parte. Después les voy a dejar un jueguito, así que no, quédense tranquilos. Hay otra de los desastres, el de Texas City, que se produjo el 23 de marzo del 2005. ¿Sí? En realidad, de esta también pueden encontrar un montón de videos que explican el accidente, que son muy interesantes. Si no, después, si les interesa el tema, después se los hago llegar. Una nube de vapores de hidrocarburo entró en contacto con una fuente de ignición. En realidad también la investigación del accidente, que es muy, muy interesante, mostró que los factores humanos y técnicos fueron la causa del accidente. Por eso yo también les hago mucho hincapié en el factor humano. Estaban cansados los obreros, porque no tenían turnos que rotaran, y estaban muy, muy cansados, estaban agotados. Aparte de que había mal mantenimiento de las válvulas de presión y se habían trabado. Entonces uno de los tanques que indicaba como que estaba vacío, en realidad era porque la válvula de presión estaba rota. Y se siguió llenando ese tanque con petróleo, hasta que al final terminó explotando. Terminó en un gran incendio. ¿Sí? Les recomiendo, búsquenlo en la web, está explicado el accidente, hace muy poco que salió un video explicando el accidente con lujo de detalle, que es muy interesante verlo. Y otra de las desgracias que sucedieron fue el colapso del edificio textil de Bangladesh. Este edificio colapsó en el 2013, se murieron más de 1.130 personas, ¿sí? Y resulta realmente muy triste, porque era un edificio que albergaba muchísimos locales comerciales y se hacían muchas fábricas de textiles. También era de dueños ingleses. Se incendió y se derrumbó con miles de personas en su interior porque era horario de trabajo. Pero lamentablemente una inspección se había realizado unas semanas antes y se había detectado grietas en la estructura. Se avisó, pero se siguió trabajando igual. Nadie comprendió que esas grietas podían llegar a producir el colapso del edificio. Y bueno, y un poco, para tocar un poco más de oído el tema, vemos lo que son los desastres sanitarios, epidemias y pandemias, ¿sí? Que de esto tienen más material que han tenido el año pasado, pueden encontrar sobre lo que necesiten, pero justamente es interesante ver que estos desastres sanitarios realmente
ocurre muchas veces por violación de legislación sanitaria, en el caso de que no se cumpla, la existencia de áreas vulnerables. Recuerden que hay lugares que son endémicos, ¿sí? Donde hay enfermedades que son propias de ciertos lugares, pero que si no se guardan las medidas sanitarias al entrar y salir de esas áreas, pueden llegar a trasladarse esa enfermedad a otros lugares, que es lo que produce la circulación de agentes patógenos, ¿sí? Y obviamente, bueno, el individuo, lo vieron el año pasado, la menor resistencia individual, quiere decir que, bueno, los individuos no estábamos preparados, como estamos ya este año, al SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19. Ahora, al tener vacunas y al conocer cómo funciona el agente patógeno y al tener las medidas de seguridad, como que se está disminuyendo, por lo menos. No voy a decir que se ha terminado la pandemia, pero están disminuyendo los casos. Para que tengan aproximadamente una idea de los costos económicos, fíjense, las barritas que están anteriores son diferentes epidemias que hubieron de SARS, de H5N1, 1N1, del ébola, que también se sufrió en el año 2013, del MERS. Anteriormente al SARS estuvo el cólera en el 1990, el coronavirus, ¿sí? Donde las cifras de costos económicos, obviamente, al ser una pandemia de estas características, demandó millones y millones de dólares. ¿Sí? Algunos vectores que cooperan esa transmisión de agentes biológicos: la calidad sanitaria del agua, la disposición de los líquidos y sólidos residuales, la proliferación de los vectores, por ejemplo, de leptospirosis, que ocurrió en Brasil, del cólera en 1990, del dengue en el 2010, el dengue producido por el mosquito famoso, del ébola, que es una enfermedad realmente endémica en algunos lugares de África, pero se extendió en el 2013 a otros países, y del COVID-19 en el 2020 y continúa en el 2021. Bueno, ahora les cuento. Vamos a hacer un break, pero en el break les voy a proponer un juego para que nos relajemos. El break va a consistir en 20 minutos de break. Lo que les voy a proponer es un rosco, como el rosco de pasapalabra. ¿Lo han visto? Sí, sí. Han visto. Bien. Lo que vamos a trabajar, y que es muy importante, es el vocabulario específico de la materia. Entonces, lo que vamos a ver es estoy activándoles porque van a ir al aula virtual. Yo les voy a activar la actividad. La actividad demora aproximadamente, con 10 minutos les es suficiente, ¿sí? Van a alcanzar, entonces les doy 10 minutos para que jueguen y 10 minutos para que descansen. Vayan, tomen algo rico, un matecito o algo fresco. Y después me van a contar, cómo es un juego, es un juego. Como es un juego, es un juego. No se los va a evaluar. Pero me parece interesante que ustedes conozcan el vocabulario específico de la materia y lo manejen. Porque muchas veces llegan sin manejar correctamente. Van a ir al módulo 10. En el módulo 10, al final, yo les he colocado una ayuda, que es el vocabulario específico, que es un PDF. Y abajo tienen un rosco de repaso, que acaba de estar habilitado. Van a entrar utilizando ese PIN, el 7797 del 26. Y espero que no tengan problemas, si no me avisan. No voy a cerrar el aula y nos encontraríamos, son las 4:05, nos encontramos directamente a las 4:30.
para que también para que tengan la posibilidad de ver el vocabulario. Fíjense bien que en el rosco van a encontrar palabras que empiezan por la letra como palabras que contienen la letra. Y después me cuentan a ver qué tal les pasó. Nos vemos entonces a las 4:30. ¿Y jugaron un rato? Sí, profe. Perdón, mucho ruido acá. ¿Qué tal No, estuvo? estuvo bueno, buena, muy bien. ¿Estuvo bueno? Bueno, a ver, la finalidad es que después lo estudien bien y vean también el apunte del vocabulario para que no haya problemas con las definiciones, ¿sí? Lo pueden hacer, creo que hasta 10 veces cada uno, así que propónganse en ustedes mismos retos a ustedes mismos y bueno, a ver, les cuento rápidamente antes de empezar. El podio está liderado por, a ver, un momento, por Agustín Cadile, segundo lugar Juan Pablo y tercer lugar Khalil Aziz. Así que bueno, felicitaciones y los otros a seguir practicando. Les va a quedar abierta la actividad por un tiempo, así que pueden hacerla todas las veces que quieran. Me alegro si les ha gustado. Bueno, vamos a seguir. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Les ha costado el tema? Díganme. Por mí no, profe. Bueno, Tomás. Yo una pregunta, no sé si ya habilitaba la asistencia o no. No, todavía no la habilito. Perfecto. La voy a habilitar al final. No, porque no quiero abrir más pestañas, porque la verdad que está en una situación muy delicada mi máquina. Y no quiero que colapse. Pero cuando terminemos, vamos a terminar un ratito antes, espero, así que ahí le habilito. Bueno, con respecto a este tema, ¿está todo bien? ¿Todo en orden? ¿No han tenido dificultad, mayor dificultad en comprender las diferentes cosas? Todo bien, profe. Bueno. ¿Qué están viendo ahí? ¿Una sola diapo? ¿Una que dice clasificación de pacientes? ¿La presentación completa o la otra? Bien, perfecto. Entonces, hasta ahora, todo bien, respiremos profundo y seguimos con esta actividad. Mañana, estas diapos que vienen ahora, por ahí las van a ver también mañana, si es que Jonathan les da en el curso de primeros auxilios. Si no, lo aprenden, no es ningún problema. Cuando hay una cantidad muy grande de víctimas, ya sea de un accidente o de una catástrofe, como acabamos de ver, donde las víctimas realmente supera el manejo común y normal de una ambulancia que viene y un médico y todo bien, existe un método para clasificar a los pacientes, a esos accidentados, a las personas que se han visto involucradas en la catástrofe o en ese accidente de grandes dimensiones. Y se llama triage. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa palabra o la ha visto escrita en algún lado? ¿En dónde?
Bien, perfecto, es eso, es eso. A ver, triage, que en realidad es selección, no es una palabra que se usa internacionalmente, no acepta una traducción. La podemos ver tanto en los hospitales, en las clínicas o en las películas mismas. El triage es un método para seleccionar a los pacientes de acuerdo a la gravedad que tienen, ¿sí? Evalúa las prioridades para que los médicos lo atiendan. En realidad, no es algo que lo hagamos nosotros, ni ustedes como ingenieros, pero simplemente es a título de información, que muchas veces uno no comprende por qué un médico se va con un paciente y no atiende al otro. Muchas veces podemos estar involucrados dentro de un accidente de grandes magnitudes y bueno, también es interesante comprender algunas cosas mínimas, aunque más no sean. Entre el curso, mañana en el curso de primeros auxilios se les va a explicar varias técnicas de primeros auxilios y ustedes mismos van a participar entonces de un triage en el momento que se vean involucrados en esta situación. Sí. No quiero para nada, ni con el curso de mañana, ni con esto que se conviertan en médicos, porque no es el fin, pero sí el fin de cómo proceder en ciertas situaciones. Bueno, como les decía, evalúa las prioridades de atención, ¿no? Y privilegian la posibilidad de supervivencia, sobre todo, de acuerdo a qué necesidades tengan de médicos y a los recursos que haya disponibles en ese lugar. Por lo tanto, se evalúa el riesgo inmediato de muerte y las posibles complicaciones derivadas de que se espere a un médico. Cuando hay una demanda masiva, digamos que son más de 4 los accidentados, ¿sí? Que hay atención múltiples de víctimas, acá lo hay que ver, no es la afinidad que uno tenga con tal o cual, sino quién puede estar más grave o menos grave, y cuál puede sobrevivir o no. Entonces, hay una serie de códigos, que los colores de los códigos son internacionales, ¿sí? Se utilizan en Argentina, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil o en España. Es lo mismo, son esos 3 colores, código rojo, amarillo y código verde. El código verde, digamos que es el más leve. Es una persona que se moviliza casi solo, requiere cuidados, pero no son inmediatos, por ahí está un poco mareado o algo golpeado, pero no corre peligro su vida. Uno no ve que tenga ningún signo de una herida grave. En cambio, el amarillo requiere un cuidado, pero pueden aguantar un tiempo, por lo menos que a veces se calcula unas 3 horas pensando en el ir y venir de las ambulancias, ¿sí? Entonces es aquella persona que tiene un golpe en la cabeza o que puede llegar a tener, por ejemplo, una quebradura, o una hemorragia ya sea venosa, por ejemplo, no arterial, sino venosa, que está sangrando de la nariz, ¿sí? Es grave, hay que atenderlo, pero puede esperar. El rojo sí ya es grave, ¿sí? Es una gravedad extrema y requiere que inmediatamente sea subido en una ambulancia o que lo atienda un médico, porque realmente corre peligro de muerte. Pero no es un irrecuperable, que ese sería un código negro. Los códigos negros son los fallecidos. Entonces, muchas veces en estas situaciones, cuando hay muchas víctimas, uno ve a los médicos, a veces con un marcador y a veces con tarjetas, dependiendo los medios que tenga, haciéndole cruces de diferentes colores a las personas que están accidentadas, y eso sirve para ver la gravedad. Muchas veces hay personas que están muy graves, ¿sí? Que son irrecuperables, que uno los ve vivos, pero que no tiene chance de sobrevivir. Y por lo tanto uno se lo deja de lado para atender al código rojo, que sí o sí tiene que ser atendido para que, por ejemplo, una hemorragia, mañana la van a ver, acuérdense, una hemorragia de tipo arterial, por ejemplo, donde hay una profusión de mucha sangre, y bueno, es preferible ir al rojo a ir un irrecuperable que uno sabe que a la larga va a morir. Pero ya les digo, esta situación es una situación que
que ustedes quizás no se vean involucrados como ingenieros, pero sí que comprendan quizás la situación y sean capaces, como los otros días en el curso de RCP, de aislar la zona, de protegerla, de darle asistencia a la persona que sí está interviniendo, y que comprendan por la situación que están pasando. Entonces, de dar tranquilidad a las otras personas, de dar tranquilidad a los familiares que por ahí se colocan en un estado muy nervioso, ¿sí? Que comprendan cómo es este sistema del triage. Y bueno, se asigna una prioridad de asistencia y se van a valorar 3 aspectos: que marche, o sea, que camine, que pueda incorporarse, levantarse, deambular en forma lúcida y solo. La respiración, si está respirando bien, si está atragantado, si la respiración es rápida, y el estado mental, si está confuso, si está orientado en tiempo-espacio, si sabe quién es, etc. Lo van a seguir desarrollando este tema mañana en el curso de primeros auxilios, pero era para que ustedes se dieran cuenta, antes de, hace ya muchos años atrás, cuando no se daba el curso de primeros auxilios, y lo daba yo, en realidad esto estaba incluido en este momento. En este momento se dictaba el curso de primeros auxilios, porque es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja en una industria, en una actividad, que tiene que haber una persona, y que en realidad se pide que todos hagan un curso de primeros auxilios y de RCP. Por eso es importante que esta capacitación ustedes la tengan primero, porque en el caso de ya sea un accidente individual o de un desastre donde haya más de un accidentado, van a poder socorrer de alguna manera teniendo en cuenta estos lineamientos simples. Como ya les dije, en ningún momento pretendemos que ustedes sean médicos. Bueno, acá va a terminar mañana el curso de primeros auxilios, y ahora seguimos con el tema de analizar el tema de Mendoza y de las catástrofes que ocurren, y cómo se manejan en Mendoza. Cuando ustedes lleguen a un lugar que sea diferente de Mendoza, pregunten cuáles son las catástrofes que pueden ocurrir, ¿sí? Como acá, que por ejemplo están los sismos, los aluviones, el viento sonda, una ola de calor, como quizás la de la semana pasada, o las que se producen en el mes de diciembre-enero, incendios, erupción de volcanes. Acá realmente la probabilidad es muy poca de que el Tupungatito explote, pero bueno, podría llegar a ser. Y pregunten quién es la persona que está afectada al tema de defensa civil, o que está afectada a manejar estas situaciones. Acá en Mendoza es defensa civil. Yo les he puesto ahí la página web para que ustedes la busquen. Tienen mucho material, tienen manuales, sobre todo tiene un manual muy interesante sobre todas las catástrofes que pueden pasar y cómo actuar. Por eso, bueno, en Mendoza, a ver, ¿cómo hay que estar preparados? Y esto un poco es para que ustedes lo relacionen con el trabajo práctico que van a tener más adelante. Recuerden siempre de caracterizar la industria, la fábrica, la actividad. ¿Qué son los sismos? Bueno, ustedes saben que son movimientos vibratorios, pero también se pueden preguntar qué son los tsunamis, si están en zona de tsunami, o qué son las erupciones volcánicas, qué tipo de erupciones volcánicas se espera que haya en la zona. Una cosa es algo que pueda llegar a tener un derrame de lava, como otra que puede ser solamente humos y gases. ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Sí? En forma técnica, obviamente, si hay embalses, habría que ver la distancia que hay a esos embalses, si hay posibilidad de que si por un terremoto se rompa el embalse, se pueda llegar a inundar. Las construcciones que sean sismos resistentes, estábamos hablando de lo que era involucrar las normas a las situaciones de catástrofe que podían aparecer. Monitorear la evaluación de esos riesgos, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, antes de un sismo saber, por ejemplo, cuáles son los lugares más seguros, ¿sí? Volvemos a lo que es el paralelismo con lo que hemos visto anteriormente,
el relevamiento general de riesgo, que tenía una serie de ítems. Por ejemplo, pregunta dónde están ubicados los objetos más pesados. Los objetos más pesados en una repisa siempre tienen que estar en la zona baja, para que haga de contrapeso esa repisa y en caso de un movimiento no se caiga la repisa. Igual que las repisas en Mendoza, las estanterías, todas tienen que estar amuradas. No se permite tener ningún tipo de estantería que no esté amurado, justamente para evitar que cuando tiemble muy fuerte la estantería se caiga. Como ven, uno se tiene que adelantar a los hechos para hacer correctamente la prevención. Verificar las escaleras que se encuentren libres. Yo me acuerdo en el terremoto del 86, que yo vivía en un primer piso, y resulta que cuando fue el terremoto yo estaba sola en la casa y había una biblioteca que se había muy mal colocado en la escalera. Entonces esa biblioteca se cayó, impidiendo el paso de la escalera, y yo cuando intenté bajar, bueno, tuve que hacer peripecias, me tuve que trepar a la biblioteca y de ahí bajar. Entonces, tener esa precaución de decir, bueno, las cosas se pueden caer, las cosas se pueden entorpecer el camino de salida, y hay que verificarlo eso antes de proceder a colocar cualquier tipo de mueble. Con respecto a qué hacer durante el sismo, ¿ustedes han intervenido cuando iban al colegio secundario, primario o en la universidad a algún simulacro? Sí. Nos hacían salir y ¿Solamente recuerdo en el abajo de la secundario mesa. o en la facultad han hecho alguno? Yo en la facultad no, nunca me Bueno, tocó. En el colegio secundario, sí. yo cuando lo hice una vez, después no lo volví a hacer más, pero cuando daba la clase esta, hacíamos un tipo de simulacro, ¿sí? Pero a medida que era más bien informativo, pero sí los hacíamos salir para que midieran los tiempos, porque por ejemplo ustedes, cuando estén a cargo de algún lugar donde haya algún sismo, tienen que contabilizar el tiempo de evacuación de los espacios, ¿sí? Y de acuerdo a eso, verificar si las salidas son suficientes o no. O sea, un espacio se tiene que evacuar 20 segundos, pongámosle. Si ustedes hacen el simulacro y ven que la salida está en 40 segundos, quiere decir que tienen que duplicar las salidas, porque evidentemente el ancho de salida por lo menos, o el número de salidas, dependiendo de la infraestructura. Porque de nada sirve hacer un simulacro si no se ajustan, y se acuerdan, lo habíamos dicho anteriormente, se actualizan esos simulacros para mejorarlos, ¿sí? Bueno, una de las cosas que se hace acá durante el sismo es salir corriendo a los gritos, a la voz de temblor, temblor, temblor. Y a ver, no hay nada peor que primero poner nerviosa a la gente que quizás está más tranquila, avisarle a la gente que todavía no se ha dado cuenta que tembló, alarmar a todo el mundo y no hacer nada, ¿sí? O sea, entrar en un estado de pánico todos, no ayuda. Entonces relajarse, alejarse de las ventanas. Entonces también vamos a tener precaución de que los vidrios, tratemos de que los vidrios de los lugares a donde estén con alta cantidad de personas sean resistentes a las quebraduras, ¿sí? o no se astillen, que sean de ese tipo de vidrios de multicapa, para evitar que los vidrios caigan sobre las personas. Me acuerdo que en el terremoto, tiene que haber sido del 78, puede ser, o 77, 78, no me acuerdo bien. La mayor cantidad de víctimas fueron las que salieron de la casa y se les cayeron las tejas de la casa en la cabeza. A ver, fíjense la tontería. Por salir rápido, claro, el movimiento había sido tan fuerte que había desprendido tejas de los techos, y las tejas de los techos caían sobre las cabezas de la gente. Entonces, yo siempre les digo, bueno, manténganse en un lugar seguro, donde no haya ventiladores en el techo, donde haya vigas suficientemente
resistentes, donde sea un espacio chico. Yo generalmente siempre tratamos de ubicar en las casas cuáles son los lugares más seguros. En mi casa los lugares más seguros son los baños, porque los baños tienen vigas, generalmente están en el centro de la casa, y generalmente son espacios muy pequeños con vigas alrededor, entonces es un lugar seguro. Hay que alejarse obviamente de todo lo que son postes o cables, ¿sí? Si estamos en un vehículo, estacionar, pero no salir del auto hasta que el sismo haya terminado, porque el auto en realidad es un lugar seguro. Siempre obviamente no lo pongan debajo de un árbol, porque el árbol se puede caer, ¿sí? Y bueno, y generalmente si han quedado atrapados bajo una edificación, es importante emitir algún sonido fuerte, ¿sí? Algún golpe contra algún lugar que produzca algún tipo de eco, algo metálico, ¿sí? Y bueno, tratar de mantener la calma y escuchar los ruidos que estén a nuestro alrededor. He colocado esto para que tengan en cuenta lo siguiente. Mucho se ha hablado del tema del triángulo de la vida, y hay muchos videos que están en internet. En Mendoza no es una técnica que haya que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esos lugares del triángulo de la vida se hacen cuando las estructuras son más bien livianas, y no son sismorresistentes como las que hay en Mendoza. En Mendoza hay estructuras más pesadas, por lo tanto lo mejor es colocarse de costado. Si uno es diestro, hay que ponerse sobre la derecha. Si uno es zurdo, hay que ponerse sobre la izquierda. ¿Por qué? Porque uno tiene que tratar de mantener cuidada la mano con la que es más hábil, que sería, en mi caso, la diestra, yo soy diestra. Entonces la cuido de cualquier lastimadura o golpe, porque va a ser con la que más fuerza voy a tener en el caso de tener que salir de ese lugar. Y con la otra mano me voy a cubrir la cabeza y algo de la cara, para evitar que cualquier proyectil caiga en los ojos, ¿sí? En los oídos o en la parte del cráneo de parte superior que me pueda llegar a alterar. Y de esa manera también estoy, si me pongo en esa posición que está el dibujito, ¿sí? Que es una posición tipo fetal, estoy también cuidando todos los órganos vitales, ¿sí? Es importante que se lleven este concepto, porque después es el que van a tener que trasladar en sus casas, ¿sí? La intención, como ustedes en algún momento hicieron la carga de fuego de su casa y dedujeron qué tipo de matafuegos y cuántos necesitaban, la idea es que cuando estén ahora en su casa o cuando vuelvan, dependiendo no sé dónde están, que ubiquen una zona segura y que ubiquen qué es lo que tendrían que hacer y qué zona es la elegida para que la familia, en el caso de que los encuentre dentro de la casa, se ubiquen con mayor seguridad. Y ustedes van a ser los que les van a tener que explicar a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres: mira, te tenés que colocar en esta posición debajo de la mesa, ¿sí? Por ejemplo, o debajo de algún mueble que tenga un espacio suficientemente grande como para estar. Bueno, estas son un poco las técnicas de rescate luego de un terremoto, donde, bueno, recuerden que el gas y la luz tienen que estar cortadas para que no haya ningún tipo de incendio. Hay que localizar las víctimas, visualizar las personas, tratar de tranquilizar a aquellas personas que han quedado bajo los escombros, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde se les va a poder ayudar con primeros auxilios que ustedes sí ya van a saber hacer después de mañana. Y obviamente que hablamos de los simulacros recién, y estos son los simulacros que se hacen, ¿no? O sea, cada simulacro tiene su procedimiento, cada uno de los simulacros tiene su procedimiento, pero bueno, en general se acciona una señal de alarma, se ejecutan las acciones de protección, se realiza una movilización de toda la gente que esté involucrada. Estoy hablando tanto del domicilio como de una industria, como de una fábrica.
se realiza esa evaluación de qué pudo haber pasado dentro de la infraestructura que podría llegar a ser peligroso, y se atiende a las víctimas con esta clasificación del triage que recién hablamos. Se controlan los principios de incendio, o sea, se los tienen que visualizar y tratar de extinguir. Generalmente se establece un centro de coordinación, alguien que va a tener una toma de decisiones. En el caso de que sea factible, se comunica con Defensa Civil, con los bomberos, con la policía. Hay una lista que hay que estar, si están todos presentes. A veces si son grupos pequeños uno sabe que son 5 y bueno, si falta uno lo van a buscar. Pero si no, si son más, para pasar la lista como para ver si hay algún desaparecido. Y bueno, y una vez se da por finalizado el simulacro con una evacuación ordenada y se retoman las actividades normalmente. ¿Qué solicita Defensa Civil del Gobierno de Mendoza? Que todos tengamos en nuestros domicilios una mochila de emergencia, que por lo menos nos permita subsistir durante 72 horas. Y entre los objetos que debe contener, tiene que haber agua potable, alimentos no perecederos, por ejemplo, enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal, chocolate, nueces, etc. Siempre corroboren las fechas de vencimiento. Una lista con los teléfonos importantes de la familia, de los bomberos, del hospital, 911, que eso yo los invito a que la hagan cuando terminen ahora, si tienen un rato. Agarren un papel blanco, grande, una hoja A4, y pongan teléfonos importantes. Y buscan el teléfono del hermano, de la hermana, de la madre, del padre, de la abuela, de la tía, de los bomberos, del hospital más cercano, del 911, y lo tienen cerca de un teléfono. Y después le sacan una copia, y esa copia la guardan adentro de la mochila. Fotocopias del DNI o de la documentación de nuestros familiares. Para todo eso tiene que estar adentro de la mochila. El grupo sanguíneo, el que tengan la obra social. Tiene que haber un botiquín de primeros auxilios, ¿sí? Sobre todo con los medicamentos que son vitales. Yo, ¿qué es lo que tengo? En una canastita, en la mesa de la cocina, tengo todos los medicamentos que consumo a diario, ¿sí? Y que mi entorno familiar también consume. Entonces, sé que en el caso de necesitarlos para no tener duplicar esos medicamentos que podrían llegar a vencerse, yo lo que hago es agarrar ese bolsito que está sobre la mesa de la cocina y lo meto adentro de la mochila, y ya sé que ahí voy a tener los medicamentos. Bueno, una radio con pilas, porque hay que pensar que no hay electricidad. Y muchas veces lo que se hace primero es empezar a usar el celular diciendo, tembló, tembló. ¿Sentiste el temblor? El temblor fue muy fuerte. No, no fue muy fuerte, yo no lo sentí, yo me desperté, no, el temblor, sí, me desperté, no me desperté. Bueno, están desperdiciando la carga del celular, porque ustedes no saben en qué momento se cortó la electricidad y no saben en qué momento va a volver. Y el celular, que siempre tendríamos que tenerlo cargado, a veces no lo tenemos cargado todo el tiempo. Y el celular en realidad nos va a permitir tener una linterna, conocer alguna alarma, alguna comunicación. Entonces, usarlo lo mínimo posible en esa situación. Linternas, con pilas, tener un silbato y guantes justamente para hacer este tipo de ruidos en el caso de necesitar. Alguna manta, algún abrigo, algo liviano pero que sea abrigado, algo para asearse, un jabón, por ejemplo, una toalla, herramientas mínimas y alcohol y barbijos porque lo demanda la situación en este momento. ¿Sí? Entonces todas esas cosas, ustedes arman la mochilita, la tienen armada, guardadita en un rincón que sea accesible, en algún armario que esté a la salida de la casa, por ejemplo, y ustedes saben que está ahí. Y bueno, por ahí, si tienen que salir apurados, agarran y la tienen. Yo ya no ni los pregunto, pero ¿hay alguno de ustedes que tenga la mochila de emergencia preparada? No, profe.
Bueno, es para analizarlo, charlenlo en familia. No tomen decisiones en forma unilateral, sino háblenlo con la familia y armen la mochila entre todos. Es lo más fácil para llevar a cabo. Si no la necesitan nunca, bienvenido sea y ojalá sea así. Y si la necesitan, ojalá que la tengan armada y les pueda ayudar a pasar las primeras horas que son las más difíciles. Bueno, con respecto a un sismo en el lugar del trabajo. Ahora vamos a entrar a otro tema que es muy importante porque aparte está solicitado dentro de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Cuando uno trabaja en un lugar y hay un sismo, ¿sí?, es necesario diseñar y elaborar un plan de emergencia basado en un diagnóstico previo a que se produzca esa emergencia, en este caso natural. Entonces nos ubicamos en la industria, o en la fábrica, o en la actividad, en donde sea, y determinamos las amenazas que podrían afectar. La vulnerabilidad que tiene ese edificio en donde estamos trabajando. Los peligros y los riesgos asociados a esa catástrofe que podría llegar a producir. Sí. Los medios que tengo, o sea, de qué dispongo, y la organización para enfrentar esas amenazas. Entonces, se me ocurre algo que ustedes quizás hayan leído muchas veces, que es un plan de contingencia. ¿Lo han escuchado alguna vez o lo han visto? Quizás han visto algo en la facultad de plan de contingencia. ¿Lo han visto en alguna pared? En las estaciones de servicio, puede ser. En las estaciones de servicio. ¿Y saben qué más? En el pasillo de las aulas de la Facultad de Ingeniería también están los carteles de plan de contingencia. Yo enseguida se los voy a buscar. Porque en realidad es una obligación. Todo edificio que tenga acceso público tiene que tener primero un plano donde indique ese usted está aquí, con las distancias mínimas a las salidas, que las salidas las calculamos, ¿se acuerdan? Cuando calculamos lo de carga de fuego, que calculamos las salidas de emergencia, ahí calculamos las salidas de emergencia. Bueno, en el planito este, que tiene que estar colgado en las paredes de los edificios de acceso público, tiene que haber un cartel que diga, usted está aquí y la salida más próxima está por allá. También lo van a ver, por ejemplo, en los hoteles. En las puertas de los hoteles también hay un plano y un plan de contingencia. Ahora, una contingencia, más o menos como que ya la tenemos súper masticada esta definición, y bueno, es algo que es probable que ocurra. No se tiene certeza al respecto, pero si ocurre, puede llegar a pasar o no pasar, pero puede llegar a pasar un mal momento a uno si ocurre una contingencia. Es algo probable que ocurra. Pero bien, ¿qué es un plan de contingencia? Cuando tocamos el plan de contingencia en el trabajo final, no es el objetivo que ustedes redacten un plan de contingencia. Muchas veces lo que han hecho, y está mal, y se los he corregido como mal, es que coloquen. En caso de sismo, subir, bajar, apagar, prender, ir, salir, agarrarse la cabeza, no agarrársela, soltar, ver que esté la persona debajo, que no esté... No. Eso no es lo que queremos. Cuando ustedes plantean el tema de plan de contingencia, lo que tienen es que reconocer las catástrofes a las cuales puede llegar a estar expuesta esa fábrica o esa industria, y de ahí determinar el plan de contingencia qué temas va a tocar. Pero no, paso 1, llamar al 911, paso 2, correr hacia el punto de encuentro, paso 3, cerrar la llave de gas. No, eso no es, porque no es el objetivo. Entonces, el plan de contingencias nos indica qué vamos a hacer, quién lo va a hacer y quién va a dirigir todo el operativo
en la contingencia. Entonces, en caso de terremoto, de incendio, de viento sonda, de fuga de gas, de un asalto con armas, hay actividades y procedimientos que están preestablecidos. Cuando vuelvan a la facultad, vean sobre la pared el plan de contingencia. Y ahí van a encontrar quiénes han sido designados para hacer las diferentes tareas. Este plan de contingencia se define las políticas, ¿sí? Aquellos procedimientos específicos y los métodos que indican la manera de enfrentar un siniestro o una emergencia. Nada tiene que escapar, nada tiene que quedar en un juicio arbitrario, sino todo tiene que estar programado. Por eso es muy importante que ustedes reconozcan todo su entorno. Deben definirse todo el conjunto de acciones programadas para proteger a las personas, a las instalaciones, frente a cualquier tipo de situación de riesgo y evitar o disminuir las consecuencias, ¿sí? O sea, el desastre. Ahora, ¿cómo es la estructura de un plan de contingencia? Porque eso sí, ustedes lo tienen que saber. ¿Qué cosas tiene que tener el plan de contingencia? Para no convertirse en un manual de procedimientos, que no es. Un plan de contingencia tiene otra estructura. Tiene una evaluación de riesgo, los medios de protección que se van a utilizar, el plan de evacuación, eso es fundamental en un plan de contingencia. Saber por dónde vamos a salir, saber si vamos a ir para la derecha, para la izquierda, si vamos a una zona que sea una zona segura, un punto de encuentro donde no haya nada que nos pueda afectar, y todo lo que son la seguridad del local. Entonces, debe basarse a los efectos de los riesgos a los que se expone esa industria. Si yo trabajo en la industria con amoníaco, tengo que tener un plan de contingencia por escape de amoníaco, como una cuestión principal. Si yo trabajo, por ejemplo, con benceno, tengo que armar un plan de contingencia en caso de derrame de grandes cantidades de benceno. Más allá que también el plan de contingencias va a involucrar, por ejemplo, un incendio. Pero el incendio, ya lo hemos visto en otro tema, pero en el plan de contingencias también tiene que ser evaluado. ¿Cuáles van a ser las zonas donde va a haber incendio para saber cómo se van a evacuar esas zonas, ¿sí? Entonces es muy importante saber cuál es el proceso de la industria para que, aparte de las catástrofes naturales, tengamos esas catástrofes que van a ser de origen antrópico. Ahora, hay una realidad, no podemos hacer un plan para cada eventualidad. O sea, no podemos hacer un plan si fulanito le pasa tal cosa, si se corta la luz, si se corta el gas, si se corta esto. Sino se evalúan los riesgos, y aquel riesgo que sea el preponderante es sobre el que se trabaja en el plan de contingencia. Después, si aparece una catástrofe menor, se traslada todas aquellas cosas, se extrapola todas aquellas cosas que habíamos visto en el examen, en ese análisis más amplio, y se lo aplica a este otro más pequeño, ¿sí? Entonces, hay que preguntarse, ¿cuál empresa necesita este plan de contingencia? ¿Dónde se ubica la empresa? ¿Qué tipo de empresa es y cuál es su rubro? ¿Qué cantidades de trabajadores hay? ¿En qué horario de trabajo y de días? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo voy a tener que tener en cuenta, si se trabaja de noche, voy a tener que tener en cuenta una iluminación de emergencia de refuerzo. Si se trabaja un día de semana en horario hábil, tengo que pensar qué pasaría con el tránsito, de que está en las afueras, ¿sí? ¿Cómo hago para que la evacuación sea mejorada? Entonces, por ahí tengo que llamar a un policía para que corte el tránsito, para que yo después pueda evacuar, ¿sí? Son todas las cosas que uno tiene que plantearse, son preguntas que uno se tiene que hacer.
Si se utilizan máquinas, herramientas, ¿qué tipo? Si hay un servicio de medicina y de un servicio de higiene y seguridad a cargo de la industria. ¿Cuáles son las rutas de escape? Si tenemos varios pisos, ¿cuántos pisos hay? ¿Y cómo se relacionan esos pisos? ¿Cómo son los huecos de las escaleras? ¿Si son seguros? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la presión de los cuerpos de las escaleras? Para que no hubiese ingreso de gases porque son rutas de escape. Capacidad total, discriminada por sectores. En realidad esos sectores, habíamos hablado de los sectores de incendio. Bueno, de delimitar bien esos sectores de incendio. ¿Cómo funcionan los ascensores, las escaleras, los huecos de los ascensores y los huecos de la escalera? Si tienen suficiente ventilación. Si hay extintores, ¿qué tipo de extintores hay? ¿Qué tipo de agente extintor? Si es el que corresponde o no corresponde, si tengo que agregar algún extintor más o no. Las luces de emergencia, los tableros eléctricos. Fíjense que son todos los temas que hemos estado tocando a lo largo de toda la materia. La señalización. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo expliqué señalización en la materia, en la unidad de colores? Cuando yo le dije, bueno, es importante la señalización verde, con todos los iconos en color blanco, con palabras claras, con la iluminación correcta para señalizar dónde están las salidas de escape. Bueno, acá es donde hay que colocar la señalización. El botiquín de primeros auxilios. Tal vez mañana vean un poco, pero bueno, tiene que existir un botiquín de primeros auxilios. Los planos de evacuación, que digan, si usted se encuentra acá, tiene que ir hasta la próxima salida, que es por la derecha, bajar el escalón, abrir la puerta de seguridad y sale un espacio seguro. Y obviamente, qué recursos tengo, cómo voy a hacer la difusión de este plan de contingencia y realizar los simulacros. Un plan de contingencia sin simulacros es como tener la receta y no hacer la torta, ¿sí? Tenemos que hacer la torta para saber si esa receta sirve o no sirve para la torta que queríamos hacer. Si no hacemos simulacros, de nada sirve el plan de contingencia que podamos haber hecho lo más bonito posible. Obviamente que todo requiere un análisis, una evaluación del riesgo y de la vulnerabilidad, de los muros, de los anclajes, de la capacitación, de la zona de seguridad. Determinar, cuando uno hace la observación, determinar si hay algo que se puede caer de los estantes que estén más arriba. Si están almacenados correctamente los productos químicos, por ejemplo, los otros días fui a evaluar un depósito y había sustancias unas arriba de las otras que si las botellas de arriba caían sobre las de abajo, se podía producir un incendio, o una reacción exotérmica de generación espontánea que iba a ser más riesgoso que colocar por un lado los ácidos y por otro lado los compuestos orgánicos. Por ejemplo, tener cuidado en ese sentido, los productos químicos tienen que ser almacenados de acuerdo a sus hojas de seguridad, como habíamos hablado en productos químicos. ¿Cuáles son las vías de evacuación? Si han sido bien calculadas o no, si los anchos de las vías de evacuación están las correctas, de acuerdo a la cantidad de gente que hay dentro de los establecimientos, ¿sí? Y cómo rescatar a las personas. De nada sirve que ustedes calculen bien la longitud de una línea de vida si no saben cómo van a rescatar a la persona en menos de 5 minutos, ¿sí? Porque evidentemente una persona puede caer, si bien esto no va a ser una catástrofe, pero puede llevar a la muerte, pero para que vean la relación, ¿sí? Siempre que haya un accidente, ustedes lo tienen que llevar hasta la última consecuencia para ver cuáles van a ser las medidas de prevención que van a tomar. Bueno, acá un poco el tema de establecer correctamente un plan de evacuación, quién va a generar las diferentes órdenes que se den, cómo funcionan los sistemas eléctricos, las luces de emergencia y los generadores. Las luces de emergencia es una obligación.
tanto por resoluciones de la superintendencia como por resoluciones municipales. Incluso es más, les voy a decir, hay lugares que teniendo luz de día y que trabajan de día tienen que tener igual las luces de emergencia. ¿Por qué? Porque se postula una última instancia que es que ocurra un oscurecimiento. Por ejemplo, una tormenta muy grande o una nube de humo muy grande y que aunque sea pleno día, no nos permita visualizar correctamente la salida. Entonces ustedes van a ver en muchos locales comerciales que hay luces de emergencia, y ustedes dicen, ¿para qué ponemos luces de emergencia acá? Si esto trabaja de día, no trabaja a la noche, y tiene una vidriera, por ejemplo, al exterior. Entonces esas son las situaciones extremas. Y bueno, obviamente los muebles que estén amurados, esa es otra indicación que les voy a volver a recalcar porque en Mendoza es muy importante, y el llenado correcto, el llenado de las estanterías, y los vidrios apropiados para evitar que se activen cuando haya algún tipo de accidente. Y acá tienen una fotografía que tomé, no sé si será, la tomé antes del aislamiento. Esto está ubicado en el pasillo del edificio aula de la Facultad de Ingeniería. En este plan de contingencia se explican cuáles son los roles para cada persona. Entonces están los teléfonos de contacto, está la persona que se va a hacer cargo de cada una de estas actividades, y por ejemplo, dice, atacar el incendio hasta la llegada de los bomberos, corresponde a una brigada de emergencia, quiere decir que en la Facultad de Ingeniería hay una brigada de emergencia. Rescatar y evacuar a los heridos, hay una brigada sanitaria, quiere decir que hay alguien que ha sido designado como brigada sanitaria. Despejar las zonas, entonces hay un personal de seguridad que va a ayudar a este despeje. Entonces cada una de las actividades tiene un responsable, hay una serie de teléfonos donde tiene que incluirse la policía, el 911, el 107 de ambulancias, el 100 de los bomberos, que son los teléfonos que siempre les hemos recalcado. Si hay alguna obra social de la obra social, si hay algún servicio de emergencias médicas, ¿sí? Y aparte, bueno, hay toda una parte que es la columna que está en la derecha, que habla de quien aprobó este plan de contingencia. Yo les he sacado ahí en el código QR que les he puesto ahí, son los planes de contingencia de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué les sugiero? Que busquen el de la Facultad de Ingeniería, para que vean, eso es la redacción de un plan de contingencia. Puede tener errores o no, puede variar de un año a otro. Creo que este que les he puesto son las últimas versiones, pero pueden variar en el caso de que no funcionen. Pero escanéenlo, busquen los planes de contingencia, busquen el de la Facultad de Ingeniería y entérense de qué cosas están contempladas, para que si tienen que hacer alguna observación la hagan, y si no, para que sepan cómo se maneja una situación de emergencia, ¿sí? Bueno, damos por finalizada acá la clase. Espero que les haya gustado, espero que no sé, que me comenten si han tenido alguna dificultad o algo, y nos veríamos mañana. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les ha resultado complicada la clase? ¿Qué fue lo que más les gustó? No, profe, ninguna pregunta. Todo bien, profe. ¿Hubo algún tema que les gustara más de todo lo que hemos visto? Y lo del sismo estuvo interesante. La aplicación para la mochila de emergencia, Ajá. para el hogar. Bien, es algo bien aplicable, ¿no? Sí. Bueno, nos estamos viendo. Recién les mandé un mensaje
Si han quedado alguna duda con respecto a cualquier cosa, los prácticos o el práctico final que tienen que elaborar, a las 6 nos conectamos para dar consulta, ¿sí? Bien. Así que si quieren venir, están invitados. Mauro, después te pido que cuando subas esto me compartas el link del Drive, así subimos la actividad al aula, ¿sí? Así que muchísimas gracias, muchas gracias por ayudarme en la clase. Disculpen mis problemas tecnológicos y han sido muy amables. Ha sido una muy linda experiencia en este tipo de clases pseudo híbridas, algunas presenciales y algunas virtuales. Esperemos que pronto se normalice un poco más la situación. Muchachos, un placer, nos vemos mañana, ¿sí?